Hola, buenos días. Bueno chicos, hoy vamos a ver un tema que es bastante sencillo, solo pues requiere algo de información y ese tema es los extranjerismos. Entonces vamos a iniciar. Bueno, ¿qué son los extranjerismos? Básicamente los extranjerismos son expresiones o palabras que un idioma toma de otro. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se da eso? Pues a veces las lenguas necesitan llenar un vacío, ¿cierto? De su significado de palabras que no habían, ¿cierto? Como alternativa a otras expresiones ya existentes en la lengua o simplemente porque pues básicamente los usuarios de una lengua van usando esas nuevas palabras conforme pues va pasando el tiempo. ¿Listo? Entonces básicamente un extranjerismo es una palabra que llega de otro idioma y se inserta en otro, ¿vale? Como para llenar esos vacíos que la lengua original no tenía. Bien, hay tres formas o hay tres tipos de extranjerismos. Entonces el primero es el préstamo léxico. El préstamo léxico es cuando tomamos una palabra de otro idioma y esa palabra pasa al idioma original tal cual en su escritura y en su pronunciación. Entonces voy a hablar siempre desde el español y tomando ejemplos, por ejemplo, del inglés, que es como la lengua más recurrente y de la que más estamos tomando día tras día lo que son extranjerismos. El préstamo léxico tendremos palabras como scanner, fútbol y jazz. Entonces pues ustedes ven que en español de hecho ya la palabra escáner, pero sin esa N y con E al inicio existe. Fútbol, pues ya saben que fútbol se escribe pues con la U y con la O, y pues jazz, que ha pasado literalmente del inglés así al español. La segunda categoría es la de préstamo semántico, es decir, palabras que ya teníamos en nuestro idioma pero que han cambiado su significado conforme viene la palabra extranjera. Entonces en inglés teníamos computer, ¿cierto? En español tenemos la palabra computador, pero antes de que existiera la palabra computador en el sentido de un aparato que organiza los documentos, que nos permite acceder a internet, etc., la palabra computador no significaba eso. Entonces ese significado llegó a la lengua española y se adoptó. Lo mismo el significado de ordenador, lo mismo, en el sentido de una palabra o de un aparato que organice los documentos y que nos permita hacer todas esas operaciones. Por ejemplo, disco. No sé, en español, por ejemplo, un disco podría ser algo que se arroja, un disco. Pero en el sentido de CD, ¿cierto? Antes no existía, entonces el inglés le prestó ese significado, ¿cierto? Es un extranjerismo de carácter de préstamo sintáctico. Y calco semántico son palabras que terminan por reemplazar básicamente toda la palabra original que tenía el idioma y la reemplazan por la nueva que viene del otro idioma. Entonces allí tenemos como ejemplo palabras como manager, mouse o link, ¿cierto? Entonces manager por representante, entonces a veces ya la gente no dice representante, dice manager. En cuanto a link, ya no dice enlace, dice link. Y pues muchos de nosotros ya no decimos ratón, sino decimos mouse. Bien, entonces los tipos de préstamos, pues según el origen o el lugar de procedencia, hay muchos. Entonces, entre los más reconocidos están los cultismos, que generalmente proceden del latín y el griego, los arabismos, que son de la lengua árabe, ahí tenemos la palabra almohada, por ejemplo, los germanismos, que son del alemán moderno y el visigótico, palabras como búnker, americanismos, que pues básicamente son de las lenguas precolombinas, lo que vendría a ser un indigenismo, palabras como canoa o cacao. Bien, italianismos que derivan del italiano, como sonata, anglicismos que son del inglés, como ya vimos, fútbol, los galicismos que provienen del francés, una palabra como garaje, el catalicismo que viene pues del catalán, una palabra como peseta, y los vasquismos que serían del vasco, del euskera, y una palabra como boina. Acá tenemos otros ejemplos y ya con eso finalizo la explicación. Palabras como post, look, como por apariencia, business en vez de negocio, update en vez de actualización, gadget como accesorio, light como ligero,
shopping como de compras, marketing como mercadotecnia, loser como perdedor o parade como desfile. Con eso finalizo y con esta información vamos a las actividades de la guía. ¡Feliz día!